primer día de clases. A ver, ¿quién quiere ayudarme a dar un pequeño resumen de lo que pudimos asimilar el primer día de clase? Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Pues en la primera clase lo que yo pude captar fue que tenemos que tomar para las soldaduras el tema de las características de los materiales. También conocer eso nos ayuda para ver qué método de soldadura vamos a utilizar en cada material. Y la otra parte fue que vimos algunos ejemplos como el aluminio y el hierro negro, si no estoy mal, hierro normal, hierro al carbón, perdón. Ujú. Mm, ¿Alguien más? Ingeniero, también nos mencionaba usted o nos explicaba los procesos de soldadura, que había un bracing o soldadura fuerte, cuando el material de aporte tiene un punto de fusión por arriba de los 450 grados centígrados, pero siempre por debajo del punto de fusión de los materiales que se van a unir. Y luego teníamos el otro proceso que era la soldadura blanda o el soldering. El material de aporte tiene un punto de fusión por debajo de los 450. Ujú. Perfecto. Muy bien. Pero veamos un poquito más a profundidad, o sea, estudiamos un poquito tanto el aluminio, estudiamos un poquito tanto lo que era el tungsteno, lo que era la liga esa que se hace entre el hierro dulce a lo que es el tungsteno, ¿verdad? Hablemos un poquito más a profundidad, o sea, sí lo dijeron muy bien y muchas gracias, pero vamos un poquito más. ¿Por qué es que se complica el aluminio? ¿Por qué lo hace difícil? O sea, ¿por qué se complica la soldadura del aluminio? Era por el punto de fusión, si no estoy mal, ingeniero, que era una de las características que había que tomar en cuenta, el punto de fusión del aluminio con respecto al material soldante que íbamos a poner, ¿verdad? Ajá. Sí, Pero hasta ahí más o menos me recuerdo. exactamente, sí, por ahí vas. Se recuerdan que uno de los inconvenientes que perjudica es que no cambia de color mientras se está calentando. ¿Sí? Y también el óxido, Inge. Ese es el otro. Su propiedad de pasividad. Esa verá que algunos materiales lo tienen de autoprotegerse del material, del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esta propiedad de pasividad, ¿qué pasaba con esa propiedad de pasividad? Buenos días, ingenieros, compañeros. En el caso del aluminio, dice que el aluminio tiene esta capacidad de autoprotegerse con un tipo de óxido, en Ajá. el cual llega a romperse a los 2000 grados centígrados. Eso es lo que hace que tenga ese proceso difícil en la soldadura, lo cual hay que tomar en cuenta. Ajá. Entonces, si nosotros no recurrimos a un proceso adecuado, nunca logramos quitar esa capa de autoprotección que el material por naturaleza lo tiene. Y también dijimos que se empeora aún más cuando llegamos a su punto de ebullición, o sea, cuando pasa de estado líquido al gaseoso, ¿verdad? Entonces, estos son parte de los problemas. Entonces, ¿cuál era el remedio? ¿Cuál era el remedio? Así en palabras cortas, rapidito. ¿Cuál era el remedio para dicho? Los electrodos, ingeniero. Primero, ¿se recuerdan?
buscar un aparato de soldadura de corriente alterna. ¿Sí? Enseguida, ¿cuál es la otra? Lo otro que debería de tener. Polaridad invertida, ingeniero. ¿Ah? Polaridad invertida al momento de soldar. Así es. Lo que se conoce como autobalance, ¿verdad? Autobalance, ¿sí? Más limpieza, menos penetración en el momento de la onda senoidal, ¿verdad? Entonces, eso va a permitir tener esa parte de limpieza que va abriendo, como quien dice, la brecha, va rompiendo esa capa de óxido que se forma para poder tener una buena soldadura, ¿verdad? Entonces, a esto es lo que se apunta en el curso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba con la soldadura fuerte? Bracing, que mencionó el licenciado, creo que fue. ¿Qué pasaba con el bracing? Ahí para poder entender un poquito, claro, ustedes van a decirle al soldador, bueno, aquí está el pedazo de metal, tienes que colocarle su pastilla o su inserto de tungsteno acá, bueno, tienes que soldar. Pero nosotros como ingenieros, nuestra responsabilidad es verificar qué está pasando y cómo se hace esa liga. ¿Cómo habíamos dicho que se logra hacer la liga entre un material como el tungsteno de alto punto de fusión y contra un metal de un hierro que tiene un punto de fusión de 1536, mientras que el tungsteno andaba en los 3000 y pico? ¿Cómo lo logramos? Si no estoy mal, es por medio de una amalgama entre un material blando y los materiales que queremos soldar. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo les mencioné 3 propiedades que se ayudan a que esa liga se forme y que exista un anclaje entre ellos dos. En este caso se utilizó la liga de latón, ingeniero, tomando en cuenta la capilaridad, la atracción atómica y la fusión de este material. Difusión. Difusión. ¿Qué manda? Difusión, no fusión, sino difusión. Ok. Tal vez me copiaste mal ahí, o no lo dije bien. Sí, puede ser. Difusión, atracción atómica, y el otro Capilaridad. capilaridad. Bueno, ahora, esos principios ustedes los deben de manejar, ¿verdad? O sea, el operario va a hacer lo que ustedes estaban diciendo, ¿verdad? Va a agarrar su varilla de latón. Hoy en día la varilla de latón ya no necesita flux, ¿verdad? Sino que él mismo trae su varilla, la misma varilla trae este flux, ¿verdad? Entonces ya no se necesita de comprar su bote aparte uno y estarlo metiendo la varilla a manera de limpiar. Eso es algo muy, muy importante, el poder limpiar el área, librarla de óxido, ¿verdad? De grasas, de todo eso que puede contaminar la soldadura. Hoy en día ya existen procesos. ¿Se recuerdan qué dijimos que eran procesos? ¿Qué dijimos que eran procesos? A ver. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de procesos? A ver,
Ingeniero Jorge Luis. Ingeniero Jorge Luis. Sobre el tipo de soldadura que vamos a utilizar. ¿Cómo cuál, ingeniero Jorge Luis? Ahí hemos hablado de GTAW, que es la TIG. Esa es una. También teníamos el soldering y el bracing. Ah, perfecto, el ingeniero Jorge Luis. Estos son los procesos que hoy en día, por ejemplo, el FECAO, por ejemplo, ese proceso FECAO, con ese proceso que es un sistema de alambre tubular, nosotros podemos tener doble protección. ¿Sí? Doble protección. El material que trae de limpieza, propiamente el material de aporte, y podamos utilizar gases de protección, como el argón, como el CO2, o gas carbónico, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, al final de cuentas, esto es lo que hace eficiente una soldadura, la limpieza que nosotros tengamos, ¿verdad? Ingeniero Félix, ¿qué elementos nosotros consideramos perjudiciales para la soldadura? Cuando yo digo perjudiciales, no estoy diciendo que algunos de ellos sirvan como protección, ¿verdad? O sea, al combinarse con otros elementos, no se adhieren a la liga de la soldadura, sino que ayudan a la protección del... ¿Qué elementos nosotros dijimos que eran perjudiciales para la soldadura, ingeniero Félix? Ingeniero, pues podría ser el calor de la soldadura, ¿no? Me recuerdo de una parte de eso. Gracias, ingeniero Félix. ¿Alguien quiere ayudar al ingeniero Félix? Sí, ingeniero, dijimos que podría ser la matencita, la vainillita y la tita, que son estructuras perjudiciales en el caso del acero. Y algunos que son dañinos son para la soldadura, que crean en la atmósfera, es el oxígeno, el hidrógeno, y el nitrógeno, creo. Estos son, exactamente, estos tres elementos se consideran perjudiciales para lo que es la soldadura, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora lo que mencionabas, ingeniero Juan José, esas estructuras van a depender de tu zona de calentamiento, ¿verdad? Así va a ser el alcance que vayas a tener. Entonces, tal como lo dice, podríamos lograr nosotros, y claro, si nos preguntaran si queremos evitarlas, nítido, evitémoslas, ¿no? Pero algunas se dan precisamente porque principalmente cuando hay muy buena transferencia de calor, ¿verdad? O sea, la zona afectada puede ser amplia, mientras que si una zona afectada por el calor, precisamente por el material base es corta, entonces mucho que mejor nosotros podríamos tener mayor probabilidad de que la zona afectada por el calor sea corta. Entonces, ahí les hice yo la comparación. El hierro fundido tiene muy buena transferencia de calor, mientras que el acero inoxidable austenítico tiene corto la zona afectada por el calor. Entonces, eso es lo que lo hace diferente y por eso está que si uno viene y le pide su opinión al vendedor, ellos les va a decir, yo quiero hierro fundido. ¿Por qué? Porque a pesar que podría haber una contaminación, pero con poco calor, ya su hornilla, su plancha, ya está caliente, ¿verdad? Mientras que en el caso del acero inoxidable austenítico, que es muy bueno para la contaminación,
su transferencia de calor es corta, ¿verdad? Entonces, partimos así, ingeniero América. Sí, disculpe que solo se me podría repetir eh, las tres cualidades de la soldadura blanda. Solo me acuerdo que habíamos dicho que era capilaridad, atracción atómica y la última, ¿cuál era? Difusión, con D, difusión. Fusión. Exactamente, Gracias. ingeniero. Gracias. Ahí estamos. Vaya, entonces, ahí caemos a un diagrama, ¿verdad? El de Graville, ¿verdad? Que analiza, ya lo vamos a ver más adelante, analiza en función de la composición química nuestro material. ¿Por qué? Porque ahí vamos a determinar nosotros con un diagrama tan sencillo, solo checando la composición química, vamos a poder determinar si está muy bien para soldar, si hay que soldarlo con cuidado o hay que tener una serie de precauciones para poderlo soldar. Entonces, en función de la composición química, ese diagrama no pretende ser completo, solo nos da un análisis, porque hay otras variables que también interfieren en este tema de la soldadura, ¿verdad? Y para cuando ya hay más variables, entonces ya vamos a usar otro diagrama que es el de COE, ¿verdad? Y ya toma el aporte técnico como una variable más, el espesor, la chapa del material, ¿sí? Como por ejemplo. Pero el diagrama de Graville solo se basa en la composición química. Y es interesante, ¿por qué? Porque en función de la composición química del material, soldables con cuidado, con mucho cuidado, o por lo contrario, mucha libertad para poderlo soldar. Pero toma en cuenta la composición química, ¿verdad? Muy bien. Veamos algunos conceptos que nos van a servir a nosotros para poder entender este tema. Les acabo de compartir, no sé si lo vieron en el grupo, en el chat, la simbología. Ingeniero, gracias. Esa simbología, si ustedes pudieran encontrar una más actualizada, pues bienvenida, ¿verdad? Ahí la podemos ver en el chat. Vamos a ver. Sí, esta es de 1991, estaba leyendo ahí ahorita la carátula. Recuérdense que mucho de esto es comprado, ¿verdad? Sí, si quiere ser actualizado tiene que ser comprado. La más reciente está un poquito cara. ¿Sí? ¿Ya la cotizaste? Sí, justo cuando hablábamos en la primera clase empecé a investigar a ver qué había ahí disponible, pero la mayoría son pagadas. Ajá. Entonces, la AWS, que es la norma que rige lo que es todo lo referente a soldadura, cada 5 años hace revisión de esto, ¿verdad? Entonces, claro, algunas cosas que, por ejemplo, en la norma AD 1.1, lo que en algún tiempo fue mandatorio, puede ser que en una nueva revisión de la norma no sea mandatorio. Entonces, así podríamos encontrar también alguna otra simbología que se vaya agregando. Eso no quiere decir que este material esté obsoleto, ¿no? Definitivamente, cuando se saca una nueva versión, lo que hace es, va incorporando nuevos, como todo, ¿verdad? Como yo les decía en el primer día de clases, como todo está abierto a la investigación, a la mejora. Entonces, no nos extrañe esto. ¿Por qué se los compartí? Porque parte del curso tiene que ver con simbología, ¿sí? Simbología. Entonces, por lo menos necesitamos tener lo básico. Por lo menos, si a alguien le encanta este tema, pues puede profundizar, pero
De lo contrario, este material pues puede apoyar a poder tener un cierto entendimiento con lo que es la simbología, que es muy importante la lectura de los planos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Vamos a tener de aquí en adelante un tiempo para poder ir examinando, ¿sí? Entonces tienen que tomarse el tiempo. ¿Qué significa? ¿Por qué está este triangulito acá? ¿Por qué aquí está arriba? ¿Qué significa un cuarto? ¿Qué significa 2-6? Tolerancia del lado del cordón, tolerancia de longitud del segmento. Todo esto es lo que se necesita poder entender la simbología. Entonces, a diario vamos a estar haciendo una evaluación, o sea, me refiero a los días sábados, vamos a tener una evaluación, ¿verdad? Para que, ¿qué significa lado de la flecha, el símbolo de soldadura en chaflán en B? ¿Qué significa otro lado del símbolo de soldadura en chaflán en B? Entonces, así nos vamos a ir, pero sí necesito que inicien a estudiarla ya, ¿verdad? Sí necesito que puedan estudiar lo que es esta parte de simbología. Que la van a encontrar. Por ejemplo, ¿qué significa que ahora tiene 2 triángulos acá? ¿Verdad? Entonces, hay algunas cosas que van a tener que profundizar un poco más y otras, pues. Por ejemplo, esta significa que en ambos lados hay cordón de soldadura, ¿verdad? En ambos lados. Si estuviera abajo sería en el lado opuesto de lo que es la soldadura o el lado contrario, ¿verdad? Entonces, soldadura de tapón. Entonces, esto es un material para llevarse a casa para poder estudiar, ¿verdad? Para poder repasar y avanzar. ¿Cuántas páginas son? Son 120 páginas de puro más que todo simbología, ¿no? No conlleva, no son páginas llenas de teoría, sino que es pura simbología. Entonces, tómense su tiempo de aquí en adelante porque les aseguro que va a ser muy importante en el momento en que lo necesiten, ¿verdad? Si alguien tiene la capacidad económica de poderla comprar, pues bienvenida, y si no la comparte, mucho que mejor, ¿verdad? Porque como dijo el ingeniero, ¿verdad? Esto pues todo conlleva un costo, ¿verdad? Y eso es lo importante. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar algunos conceptos. Hay algunas diapositivas que no considero que nos pueden aportar, ¿verdad? Tal vez sí, si profundizáramos nosotros en el tema, más las otras, ¿verdad? Que sí. Por ejemplo, esto del sistema cristalino, que es una hexagonal compacta, una cúbica centrada en el cuerpo, una cúbica centrada en las caras. Por ejemplo, estos conceptos hay que tomarse un tiempo. Si uno los ve en una diapositiva, ¿verdad? Aquí podríamos dar un breve repaso, ¿verdad? Pero nos tardaríamos demasiado en estar. Recuérdense que, como yo les he dicho, la metalurgia es el conocimiento exacto y detallado de las cosas desde sus principios y causas. Por eso es que la metalurgia se considera una ciencia, ¿verdad? Porque yo, para poderlo entender un poco, ¿sí? Para poderlo entender, necesito irme más a fondo, ¿sí? Más a fondo con cómo se reacomoda. Lo que sí es importante es tener el principio de que cuando un metal, en este caso la soldadura, está en situación de líquido, sus átomos están en desorden, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros ahí. Es instantáneo. Nosotros tenemos líquido. En ese momento, cuando el charco de soldadura está en estado de líquido, ¿sí? Los átomos están desordenados. Pero una vez
inicia su unificación, cada uno de los atomitos empieza a buscar su posición dentro de una celda unitaria. ¿Me explico? Y eso produce una reducción de volumen. Entonces, muchas veces, por eso es que también se agrega la sobremonta, porque hay que darle un poco de material, porque eso va a haber una reducción de volumen. ¿Sí? Esa reducción de volumen se debe precisamente al reacomodamiento de átomos dentro del cordón de soldadura. Existe. Entonces, ahí es donde nos queda como convexo. Convexo es para abajo, ¿verdad? Cóncavo es para arriba. Entonces, también eso que nos queda convexo, vamos a ver más adelante que puede ser también perjudicial. Entonces, por eso está que la sobremonta debe tener un cierto cálculo para que cuando se solidifique, ese rechupe que se da, lo pueda contemplar. Porque nosotros no lo vemos, ¿va? Porque obviamente vamos haciendo el charquito y cuando levantamos, casi que instantáneamente, tal vez ya logramos observar el cambio de color, pero obviamente no se logra ver el reacomodamiento de átomos. Y por eso está que el tema de la metalurgia inicia acá, con lo más pequeño, que es la parte atómica, ¿verdad? Que ya en procesos de soldadura, pues no es que no importe. A nosotros los ingenieros, repito, nosotros los ingenieros sí nos interesa. Ahora, si yo le voy a dar todo el tiempo la responsabilidad a mi operario, pues ya es otra cosa. Pero lo que respecta a la maestría, nos compete el estudiar los materiales y los diferentes procesos desde la parte más de celda unitaria, ¿verdad? Más allá ya no, ¿verdad? Más allá, a nosotros nos interesa esto. Pero hay un reacomodo. ¿Me entienden esa parte? ¿Me entienden esa parte? Sí, ingeniero. Sí. ¿Por qué es preferible? ¿Por qué hay aleaciones metálicas? ¿Por qué existen las aleaciones metálicas? ¿Por qué existen las aleaciones metálicas? A ver, ingeniero Juan José. Sí, ingeniero, digamos, las aleaciones metálicas es buscando las propiedades de un material, o sea, para mejorar. Tienen en el aspecto, así como decir el aluminio, cuando uno lo trabaja agregándole algunos otros materiales y hace un monel, digamos, para mejorar sus propiedades de resistencia. Está bien, excelente, ingeniero Juan José. Solo que el monil es base de níquel, ¿sí? El Hasselblad, el Inconel, esos son aleaciones base de níquel, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Perdón. Pero sí, la idea es esa de que buscar y mejorar la Te voy a resistencia. decir algo que sí mejora el aluminio, Juan José, es la aleación del cobre. ¿Sí? En la aleación del cobre sí mejora, y ahí tenemos el duraluminio. Ah, perdón. Aleación. Sí, ahí estamos, nítido. Pero, por ejemplo, el Hasselblad, el Inconel, el Monel, esos son aleaciones base de... ¿sí? Aleación de cobre con aluminio. El elemento de principal importancia es el níquel. Ese es el... Ahora, tienes razón, las aleaciones existen porque mejoran las propiedades mecánicas del elemento base. El ejemplo clásico de esto es el hierro y el carbono. Si yo solo tengo hierro, tengo una resistencia mecánica de 6,000 kilogramos, vamos a ver, déjenme recordarme, 6,000 kilogramos fuerza, algo así. Si yo le agrego entre un 0.5 hasta un 2%, mejora en 60,000, no en PSI, no en libras por pulgada cuadradas, es kilogramos, ay, no me recuerdo. Pero, por centímetro. ¿manda?
¿Qué más? No, perdón, ingeniero. Entonces mejora, se incrementa la resistencia de mecánica del material, ¿verdad? Entonces, eso sí se debe tomar en cuenta en el momento de hacer una aleación. Por eso es que se prefieren las aleaciones. Y la difusión, rápidamente nosotros la difusión la entendemos como la introducción de un material en otro. ¿Sí? Por eso es que hablábamos en tratamientos térmicos, se recuerda, como yo agrego una capa de carbono o de nitrógeno en la superficie de mi acero. ¿Sí? Y eso era lo que denominábamos como tratamientos termoquímicos, ¿verdad? El agregarle carbono en la superficie. Eso es difusión. Claro, debe haber un ambiente rico en un material que me proporcione el carbono, ¿sí? En un ambiente rico que me proporcione carbono, un ambiente rico que me proporcione nitrógeno. Eso es difusión. Así, para agarrarlo así mentalmente, la introducción de un material en otro. ¿Sí? Y eso, todos esos principios son básicos para poderlos, tal vez, no tener un conocimiento profundo de cada uno, pero lo más básico nos interesa, ¿verdad? ¿Cómo va creciendo el grano? ¿Sí? ¿Cómo va nucleando el grano? Todo inicia a través de una segregación dendrítica, cuando de repente se fusiona, de ahí empieza la ramificación, la dendrita, hasta en el momento en que un átomo acá se empieza a solidificar, empieza la celda unitaria, por allá en el estado líquido está creciendo otro, y por allá está creciendo otro, y al final de cuentas se forman los granos del material, ¿sí? Pero hubo un inicio, un átomo que buscó su posición, se formaron las primeras celdas unitarias a medida que pasaba el tiempo. Claro, en la soldadura es instantáneo. Elementos como el plomo que hablamos en tratamientos térmicos, el problema del plomo es que tarda en encontrar la temperatura en la cual empieza a reacomodarse los átomos dentro del plomo. En el caso de la soldadura, eso es rapidísimo, que no es perceptible al ojo humano. Entonces, pero lo que sí sabemos es que existe a partir de un líquido, por allá, en el charquito de soldadura, empieza a solidificar en diferentes partes, y a medida que va creciendo la ramificación, llega el momento en que un granito se topa con otro. Y ahí hay fronteras de grano. Por eso es que también hay fronteras de grano. ¿Por qué? Porque crecen al mismo tiempo en diferente posición dentro del metal líquido. Luego caemos a los diagramas de faz de hierro-carbono, ¿sí? Eso lo platicamos bastante tiempo en lo que es el curso de tratamientos térmicos, ¿verdad? Las famosas curvas de temperatura, tiempo, transformación, también platicamos. Las curvas de enfriamiento continuo, también platicamos cómo se va dando el momento en que yo no me detengo. No trato de sostener el tiempo, sino que damos libertad para que se enfríe normalmente, ¿verdad? Ingeniero Jorge Cantón, ¿me podría ayudar a leer, por favor? Ingeniero Jorge, ¿estás por ahí? Ahí está, ya tenés abierto tú. Lo que pasa es que ya lo tenías abierto. No, está ocupado. Ingeniero Amílcar Contreras, ¿me ayudas, por favor? Sí, definición de soldaduras. Importancia de la soldadura en el campo metalúrgico, metalurgia y diseño de la soldadura, procedimientos de soldadura, materiales de aportación. Por favor. Soldadura.
Ingeniería es el procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación de calor, presión o una combinación de ambos, con o sin al aportar de un u otro metal, llamado metal de aportación. La soldadura es un tratamiento de los metales para facilitar su uso. Importancia de la soldadura en el campo metalúrgico. Soldadura de estructuras metálicas, útiles en construcción de edificios, puentes, etc. Unión de tubos en la construcción de poliductos, gasoductos, oleoductos, etc. Unión de componentes eléctricos, etc. Soldadura utilizada en medios de transporte, espacial, aéreos, terrestre, marítimo y fluviales. Allá de ser fluviales. Bueno, gracias, ingeniero. Por eso existen los códigos, ¿verdad? Porque hay una especialización en cada una de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, estructuras metálicas, para hacer puentes, para hacer edificios. Hay códigos, hay normas. Ya vamos a ver la diferencia entre una y otra. Pero lo que sí es cierto es que cuando algo se vuelve recurrente a nivel mundial, entonces ya se debe de realizar un código, una especificación, una norma, ¿sí? Una norma es más general, es más para todo. Un código y así ya viene siendo un poquito más centralizado a ciertos productos, mientras que la especificación es más para algo que es muy, pero muy común, ¿sí? Entonces, por eso está que ustedes han escuchado que si se va a hacer la fabricación de algún elemento, se utiliza cierto código. Por ejemplo, el API 1104, que tiene que ver con tubería, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es muy común, ¿verdad? Entonces, en ciertos regímenes o en ciertas producciones, se nos van a exigir que nosotros tomemos un código como parte de la fabricación del elemento. Y tenemos que seguirlo al pie de la letra, porque un código no solo exige la fabricación, sino que exige controles de calidad, exige seguimiento de los procesos, los análisis que se tienen que hacer. Y por eso es que esto es internacional, ¿no? O sea que lo que estamos hablando nosotros no es casualidad, sino que hay muchas especificaciones, códigos y normas incorporados dentro de esto. Pero va a depender de lo que yo vaya a fabricar así. Y tiene que ver mucho también con el material base. Por ejemplo, el AWS D1.1 solo habla acerca de los aceros de bajo contenido de carbono. No incorpora otro más que todo lo que se pueda fabricar con el acero del carbono. Por favor, ingeniero Milton. Metalurgia de la soldadura. La soldadura se define como la liga metalúrgica entre los átomos del metal a unir y el de soporte. Durante el proceso de soldadura ocurren cambios en la estructura cristalina de los metales que se están uniendo. Por eso es que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Aspectos térmicos de la soldadura. Transformaciones asociadas a la fusión, solidificación de la zona fundida, precalentamiento y postcalentamiento, fisuración en caliente y por hidrógeno, tensiones residuales y deformaciones en la soldadura, defectos de la soldadura. Muy bien. Aspectos térmicos. La soldadura se define como la liga metalúrgica entre los átomos del metal a unir y el de aporte. Claro, hay materiales que me van a aportar a mí, materiales de aporte que me van a aportar a mí,
mayor resistencia mecánica. Y por eso es que existe el 70-3, el 70-18, el 60-11, ¿verdad? Porque hay una diferencia en resistencia mecánica. Imagínense, todo eso lo tengo yo que tomar en cuenta en el momento de un diseño. No es lo mismo hacer un tanque aéreo que se va a almacenar agua que hacer un tanque aéreo donde vamos a tener un gas a presión. O sea, las consideraciones a tomar en cuenta van a ser diferentes. Porque si no es capaz que cuando yo meta el gas, el gas a presión ahí, que después se vuelve líquido, así pues sucede la mayor parte de veces, puede hacer que esa presión haga que el tanque pueda fallar. Entonces la responsabilidad de un diseño de una soldadura es básicamente bien. Y eso es lo que hacen los códigos y las normas. Lo restringen a uno en qué debe de usar, cómo lo debe usar, en qué posición lo debe usar, si debe llevar precalentamiento, poscalentamiento, si se debe controlar la temperatura entre pasadas, o sea, eso es. Ahora, cuando no usamos un código, una norma, entonces estamos a expensas de nuestro conocimiento. ¿Me explico? Entonces ahí es donde yo voy a decir, bueno, esto es algo serio, esto es algo que va a llevar mucha responsabilidad, entonces voy a tomar en cuenta. Pero si yo no me rijo a alguna norma, un código, una especificación, entonces lo voy a hacer con mi propio conocimiento y qué bueno. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, porque sí, porque hay una variedad. Yo no puedo encontrar, no es tanto, y tal vez algunos de ustedes tienen muchos ejemplos en los cuales no encontraron una norma, un código, una especificación para poder hacer el procedimiento. Entonces tuvieron que o van a tener que diseñar su propio procedimiento. Que eso es válido. Yo no estoy diciendo que sea malo. Precisamente eso es uno de los objetivos de nuestro curso, el que ustedes aprendan a diseñar, ¿verdad? Un cordón de soldadura, pero tenemos que aprender con lo más básico. Es como les decía, los procesos de soldadura por calentamiento hay muchos, hay variedad y hay unos bárbaros, ¿verdad? ¿Y contra qué luchamos ahí? Contra la calidad de la soldadura. ¿Contra qué luchamos? También contra costos en la soldadura, eficiencia en la soldadura, porque eso es elemental, ¿verdad? Nadie quiere tener un procedimiento o una alta productividad al más alto costo. Todos andan tras los costos. Y nuestro deber como ingenieros es apoyar a que eso se pueda llevar a cabo, ¿verdad? A menos que nuestro trabajo sea vender el material de aporte. Entonces ahí sí, nuestro principal objetivo es vender. Entre más material de aporte se gaste, mejor. Como yo le decía el primer día de clases, las empresas que tenemos aquí en Guatemala, la parte económica va en función del material de aporte que vendan, no de los aparatos de soldadura que vendan. Porque un aparato de soldadura no es que lo vendan, a los 10 años va a regresar el comprador, pero donde está el negocio es en el material de aporte. Ahí está el negocio. Ni en las caretas, ni en los lentes, no, eso no está ahí el negocio. El negocio está en el material de aporte. Eso es lo que mueve la industria de la soldadura aquí en Guatemala. Y en todos los países, lógico. Bueno, entonces dice que durante el proceso de soldadura ocurren cambios en la estructura cristalina de los metales que viendo. Por eso es que se deben tener en cuenta estos aspectos. El aspecto térmico, o sea, cuánto de calor estoy yo aportando, va a depender del metal base. ¿Sí? Transformación asociadas a la fusión, solidificación en la zona fundida, precalentamiento y poscalentamiento, y temperatura entre pasadas. Cuando yo les hablaba del diagrama de Graville, de esto precisamente les hablaba, porque van a ver, vamos a hacer un análisis
en el cual nosotros vamos a decir, pues chica, este no requiere ni precalentamiento ni poscalentamiento, pero este sí requiere precalentamiento. Vamos a encontrar otro material que vamos a decir, bueno, este necesita precalentamiento y poscalentamiento. Y vamos a encontrar otro que vamos a decir, este metal base necesita precalentamiento, el calentamiento entre pasas y poscalentamiento, porque es sumamente delicado en función de su composición química. Y vamos a encontrar después que hay fisuración en caliente y fisuración por hidrógeno. Hay tensiones residuales y deformaciones de la soldadura. Solo estos capítulos hay mucho material. ¿Sí? Vamos a encontrar que en la fisuración en caliente el fósforo y el azufre son determinantes para poder, tenemos que saber cuánto de fósforo y azufre, cómo ellos influyen en la fisuración en caliente. Y no digamos una fisuración por hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno, que puede estar en desde un poco de thinner que yo tengo, hasta en material para recubrir una atmósfera, ¿verdad? O sea, el hidrógeno está. El gas hidrógeno que está en el ambiente, que se puede incorporar a nuestro cordón de soldadura. Y por eso es que al saber que hay un gas hidrógeno que está en el ambiente, por eso existen los sistemas de protección. Por eso es que el electrodo revestimiento tiene su revestimiento para protegerlo del medio ambiente. Pero ¿qué pasa si mi material de aporte por soldadura SMAU está húmedo? Entonces yo estoy provocando que ese hidrógeno pueda llegar a mi pieza. Hay unos videos brasileños, ¿verdad? Que no sé si los han visto, son chistosos, que ellos mismos hacen su pila, hacen su transformador ahí con un agua y sal y sí que logran ahí hacer un cortocircuito, ¿verdad? Pero es un material desnudo el que están. O por ejemplo, antes se utilizaba mucho aquí en Guatemala la soldadura con alambre de amarre. Y probablemente exista todavía, ¿verdad? Pero ¿qué control de calidad hay al funcionario alambre de amarre? No tengo ningún control. Ahí hay poros, hay escorias. Mas, sin embargo, los mecánicos de los vehículos antes así soldaban. No sé si algunos de aquí que sean contemporáneos con mi edad puedan recordar eso. Una barra de dirección la soldaban con alambre de amarre. Eran decididos y valientes y muchas veces funcionaba, pero también otras veces no lo hacían bien. No solo era una aplicación del material de aporte, sino que sin ningún control de la soldadura. Entonces al ratito volví a tener un accidente ese vehículo y no se sabía ni por qué va. Muy bien. Tensiones residuales, ¿sí? Esas tensiones ahí están, ¿verdad? O sea, no, es difícil de poder eliminarlas en su totalidad. Podemos minimizarlas, pero eliminarlas difícil. Deformaciones en la soldadura y los defectos en soldadura. Por favor, ingeniero Milk. A menudo, el cálculo y ejecución de las soldaduras es el aspecto más crítico para conseguir una buena calidad y resistencia de la estructura. De ahí que es importante tener en cuenta las tensiones y esfuerzos a los cuales van a estar sometidos los componentes soldados, para elegir entre los diferentes tipos de soldaduras existentes, los cuales permiten realizar combinaciones de soldadura en ángulo de simple o doble cara y soldadura de uniones con penetración total o parcial, tal como sean requeridos. Muy bien. A menudo el cálculo y ejecución de las soldaduras es el aspecto más crítico. ¿Sí?
El cálculo y ejecución de la soldadura es el aspecto más crítico para conseguir una buena calidad y resistencia a de la estructura. ¿Sí? Por favor, ingeniero. Entonces, el tipo de soldadura más adecuado depende de las propiedades físicas de los metales, comportamiento mecánico de las uniones soldadas, de la utilización a la que está destinada la pieza, de las instalaciones con que se cuentan. Claro. Las propiedades físicas de los metales. ¿Cómo qué propiedades físicas de los metales? Podríamos pensar si va a trabajar a torsión, a flexión, ¿sí? Si va a estar sometido a desgaste. Entonces, todo eso, solo ayúdenme a pensar un poquito en eso. Entonces, el tipo de soldadura más adecuada depende de las propiedades físicas de los metales. En nuestro primer ejemplo que pusimos la semana pasada, hablamos del tungsteno y del acero al carbono. Entonces, ahí es lógico pensar de que no podía, con electrodo revestido, no podía hacer yo la unión entre el tungsteno y el hierro dulce, sino que teníamos que recurrir a otro sistema, a otro proceso de soldadura para hacer la unión de esos metales. Entonces, a eso se refieren las propiedades físicas de los metales. El comportamiento mecánico de las uniones soldadas. Es lógico, ¿verdad? Todo debemos de analizar cuál va a ser su comportamiento mecánico, de la utilización a que esté destinada la pieza. ¿Para qué la voy a utilizar? ¿A qué va a estar siendo sometida? ¿En dónde va a estar? Y de las instalaciones con que se cuenta. Ese tal vez es uno de los inconvenientes más grandes, ¿no? A veces no tenemos nosotros todos los procesos de soldadura. Probablemente la industria pesada, la industria grande, sí lo pueda tener, ¿verdad? Pero en el caso de empresas pequeñas es difícil tener todos los procedimientos de soldadura. Aunque nosotros lleguemos a saber que no es el adecuado, pero muchas veces accedemos. A ver, ¿dónde es necesario soldar? Amílcar Contreras, por favor, ingeniero. Es necesaria para la construcción de equipos industriales, tanques de almacenamiento, recipientes a presión, hornos, calderas, cañerías, etc. Construcciones navales, edificios, construcciones viales, elementos de máquinas, automóviles, etc. Elementos de herrería, rejas, aberturas, soportes. Los requisitos de una soldadura dependen de su función. No importa cómo se suelda, la soldadura representa una parte importante de los costos de fabricación. Es un elemento fundamental en la integridad de las piezas a las que pertenece. Una falla en una soldadura puede ocasionar daños a personas y equipos. La calidad en la soldadura es es un tema de economía y seguridad. Es lo que les decía, ¿verdad? Parte de lo que es el sobredimensionar un cordón de soldadura viene relacionado con la parte económica. Yo, entre a un dueño de un proyecto le interesa tener la misma calidad al más bajo costo, ¿verdad? Y, por supuesto, las cuestiones de seguridad son importantes, ¿verdad? Por favor, ingeniero. Procesos de soldadura. Soldadura es la unión de piezas metálicas con o sin material de aporte, utilizando los siguientes procedimientos. Aplicando presión exclusivamente, calentando los metales
a una temperatura determinada, con o sin aplicación de presión. Se denomina material base a la pieza por unir y material de aporte al material con que se suelda. Muy bien. La soldadura es un proceso metalúrgico donde los metales se unen de acuerdo a sus propiedades físicas, mecánicas y al aporte de calor que genera el proceso que se esté empleando. Existen otros factores que ayudan a que el resultado sea satisfactorio. Estos son diseño, cálculo estructural, preparación de la unión y el más importante, el soldador. Hoy en día ya existe la soldadura automatizada. Por ejemplo, la soldadura SAU, que vamos a ver, es una soldadura que ya donde debe existir conocimiento es en el manejo de los parámetros, ¿sí? Media vez yo controlo los parámetros, sí es importante el conocimiento porque de alguna otra manera en el momento en que la soldadura sumergible se esté dando, ¿sí? Sí es importante ir y quitar el material de aporte, perdón, el material protector y hacer una revisión, ¿verdad? Pero en este caso hay soldaduras automatizadas que ya no se requiere una habilidad del soldador. Sí se requiere un buen conocimiento de parámetros para poder saber que realmente se está consiguiendo lo que se necesita. Pero hay procesos que ya no necesitan eso. Todavía existen, obviamente, todavía tenemos la habilidad del soldador como, por eso es que existe la calificación del soldador. Hay que calificarlo para ver si está apto para soldar. Alguien que es calificado como buen soldador es aquel que lo ha estado haciendo permanentemente, o sea, ha estado haciendo soldadura todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces su mano se vuelve hábil para eso, ¿verdad? Y esos son los que obtienen las mejores calificaciones. Yo no sé si alguno de ustedes se ha sometido a un examen de esto, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que me meto ya ahorita una calificación soldadora y voy a perderla, porque tengo años de no agarrar un aparato de soldadura. Entonces, solo cuando voy a las ferias y me permiten hacer mis cordoncitos, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente no es esa lo más importante para ustedes. Para ustedes no es tener la mano hábil de un soldador. Lo más importante porque no se van a dedicar a eso. Se van a revisar soldadores, eso sí. Pero eso, la habilidad se adquiere haciéndolo. Todo el tiempo, todo el tiempo. La habilidad se adquiere haciéndolo. Entonces ahí es Pasa mucho, Inge, de soldadores que no tienen el conocimiento técnico del por qué, pero tienen mucha habilidad y entienden el comportamiento entre así empíricamente, entre soldar un 70-18 y un 60-13, entienden como que cómo se comporta el material respecto a una idea empírica, ¿verdad? Así es, así es. Y eso, contra eso, no vamos a nosotros a poder combatir. No vamos a poderlo hacer, porque no hemos llegado a las horas. Yo tengo ahorita un alumno en licenciatura que es piloto aviador, ¿verdad? Me contaba él que lleva 10,000 horas de volar, ¿verdad? Yo puedo aprender a volar un avión, pero que pueda tener la experiencia, la habilidad, eso solo se adquiere con el tiempo. Lo mismo pasa con los soldadores. Ellos lo han hecho, lo han hecho. Han visto el comportamiento del material en el momento en que ellos aplican. Y eso es... Permítame un segundito. Entonces, eso no lo podríamos nosotros llegar a hacer, ¿verdad? Lo que sí podemos aportar es, como decía el ingeniero Amílcar, que no hacerlo tan empírico, sino que hacerlo con procedimientos. Entonces, por ejemplo, nosotros sí podemos apoyar
a la mano del soldador. Hay técnicas de arrastre y técnicas de empuje en el momento en que se está soldando. ¿Sí? ¿Cuántos grados? Lo voy a tener a 90 grados, lo voy a tener a 5 grados, a 45 grados. Ahí sí nosotros podemos ayudar a eso, a un procedimiento de soldadura. Por eso es que lo que uno exige cuando uno va a trabajar con un código, que es, bueno, ahora traigan mis soldadores calificados, porque esa parte no la podríamos hacer nosotros. Entonces ya al soldador calificado se le dice, bueno, usted va a trabajar, va a trabajar con técnicas de empuje, con técnicas de arrastre, ¿sí? Va a trabajar a 5 grados, va a levantar, va a tener 20 milímetros de distancia, como ese proceso FECAU, ¿verdad? Va a tener 20 milímetros de distancia entre su material base y la boquilla del material. Permítame que hace crossing. Ah, no está. Perdón. Aquí está la comida de la computadora. ¿Qué quiere desayunar? Correcto. Así es. Entonces, eso es. Nosotros no podríamos hacer esa parte, aunque nos guste el programa, aunque sintamos pasión por eso, pero la mano esto es experiencia, ¿verdad? Eso lleva tiempo. Leamos esa otra. Procesos de soldadura. Para comprender cómo se realiza la unión metalúrgica es necesario hablar de la naturaleza de los metales o cómo están conformados. Naturaleza de los metales. Los metales están constituidos por átomos más o menos ordenados en lo que se denomina red cristalina, que tienen posiciones definidas y varían de un metal a otro, determinando las propiedades de cada uno. Los metales tienen una superficie irregular en forma de valles y montañas, microscópicamente hablando. Eso es lo que yo les decía, que no vamos a detenernos mucho acá, ¿verdad? Sino vamos a estar avanzando porque perderíamos mucho el tiempo en hacerlo, ¿verdad? Todo esto de la parte atómica sí está en las presentaciones que yo les voy a compartir, pero no nos vamos a detener mucho acá, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de los metales en un nivel microscópico, ¿verdad? Tiene valles y montañas, como decía, a nivel microscópico hablando, ¿verdad? Los metales están recubiertos de óxidos que tienen una estructura cristalina diversa, con diversas propiedades y contienen por lo general humedad absorbida, ¿sí? Son higroscópicos, ¿verdad? La soldadura tiene como finalidad crear esos enlaces entre átomos de sólidos adyacentes, aportando energía para ubicar los átomos en sus posiciones de equilibrio, reducir los óxidos presentes y evitar la formación de nuevos óxidos, produciendo una continuidad metálica conocida como cordón de soldadura. Una continuidad metálica conocida como cordón de soldadura. La Sociedad Americana AWS, entidad que influye tecnológicamente en muchos de los países del mundo, tiene la siguiente denominación en los procesos de soldadura: SMAO, GMAO, GTAO, FECAO y SAO. Tal vez para nosotros podrían ser los más importantes, pero hay una gran cantidad de procesos de soldadura que algunos procesos son difíciles de poder comprender, ¿verdad? Pero son muy importantes para ciertas aplicaciones, ¿no? La SMAO, soldadura al arco eléctrico manual con electrodo revestido. GMAO, soldadura al arco eléctrico con electrodo continuo y gas de protección. GTAO, soldadura al arco eléctrico con electrodo de tungsteno y gas de protección. FECAO, soldadura al arco eléctrico con electrodo tubular con y sin atmósfera de protección.
Por eso está que el FECAO a veces viene, y aquí podría aparecer FECAO-G, cuando se utiliza un gas de protección, o sea, voy a utilizar un procedimiento FECAO-G, ¿verdad? Y es porque voy a utilizar. Por eso dice con y sin atmósfera de protección, porque el electrodo ya tiene su propio material para limpiar el cordón de soldadura, para limpiar el material. Entonces, este es bueno porque tiene doble protección. Inclusive llega a limpiar abajo del cordón de soldadura, no solo encima, y por eso es que también se utilizan placas de soporte, ¿verdad? Para poder tener esa parte de limpia en la parte de abajo del cordón. Y la soldadura SAU, soldadura arco eléctrico con alambre maciza y fundente granular. Esta es la soldadura de arco sumergido, ¿verdad? Esto es el SAU. Esto, por ejemplo, ahí en la TIPIC, en Metamecánica del Caribe, utilizan SAU para hacer todos los cilindros de gas, ¿verdad? Entonces ellos utilizan, ese es su proceso que utilizan ellos para sus controles de los tanques para almacenaje de ¿verdad? Damos un tiempecito entonces para poder comer y seguimos en un momento. Gracias, ingeniero. A la orden. Gracias.
Muy bien, sigamos. Vamos a ver. Por favor, ingeniero Milka. Procesos de soldadura. Aunque la soldadura se usa principalmente para unir metales similares y hasta partes metálicas no similares, se emplea también de manera notable para preparar y reconstruir partes y componentes. El uso de diferentes aplicaciones para tratar las superficies con una capa de alto endurecimiento, hard facing, de partes nuevas que provee una zona altamente resistente a la corrosión, abrasión Y desgaste. No sé si escucharon bien al ingeniero Contreras o es mi señal que está mal. Se le entrecortaba, Siempre ingeniero. fue cortado. Ah, bueno. Y pues, no se movió el ingeniero Contreras. Listo, ya me moví nuevamente al punto de señal. Bien, gracias, ingeniero. Dice que la soldadura unir metales y hasta partes metálicas no similares. O sea, materiales disímiles, ¿verdad? Materiales disímiles. Permítame un segundito, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí que manda? Compañeros, ¿me escuchan? Afirmativo. Afirma. Gracias. Probando. Solo la pura polera. 10-4. Sí, coñero. Vaya pues, gracias. Bueno, gracias. Pues sí. De manera para reparar y construir partes y componentes averiados. Existe también un crecimiento importante en el uso de diferentes aplicaciones para tratar superficies con una capa. Esa es la soldadura de recargue. Recargue es lo que se le aplica, por ejemplo, a los cargadores frontales, soldadura de recargue. Por ejemplo, cuando todo lo que es la maquinaria de trabajo pesado ha sufrido un desgaste en el cucharón, por ejemplo, entonces tenemos que hacer algún recargue con algún material de aporte, como podría ser un electrodo al manganeso, para que sea un material que resista esa abrasión que se da cuando hace contacto con la grava, ¿verdad? Y todos esos materiales, soldadura de recarga. A eso se refiere en el crecimiento importante para tratar superficies con una alta capa de endurecimiento, ¿sí? Para mejorar lo que es corrosión y abrasión, impactos y desgaste, ¿verdad? Por favor, ingeniero Mick. Procesos de soldadura. Introducidos en las últimas décadas del siglo XIX, el proceso de arco se mantiene como el más usado en todos los grupos de técnicas de soldadura. Y como el mismo nombre lo sugiere, es un arco eléctrico que se establece entre las partes a ser soldadas y un electrodo metálico. La energía eléctrica, convertida en calor, genera una temperatura en el arco que puede alcanzar temperaturas superiores a los 5.500 grados centígrados, causando la fundición o fusión de los metales y después la unión. El equipo puede variar en tamaño y complejidad, siendo la diferencia principal entre el proceso de arco, el método usado para separar la atmósfera o crearla, y el material. La parte de abajo no la leo, Inge. Permitime. Ahí sí. Ahí sí. Y el material consumible empleado para ser aportado en el proceso. Muy bien. Vamos con el otro.
Y aquí vamos a empezar, perdón, aquí vamos a empezar a ver algunos procesos que aportan calor, como el plasma, el power, el electroslag, soldadura por fricción, los nuevos avances tecnológicos. También tenemos los métodos dependen de la energía, forma que se aplica la energía para la unión de las piezas en cuestión, soldadura blanda, soldadura fuerte, soldadura por forja, soldadura por gas, con gas, perdón, soldadura por resistencia, soldadura por inducción, soldadura aluminotérmica, soldadura por vaciado, soldadura por arco eléctrico, ¿verdad? Casi todos los procesos que agregan material de aporte y que trabajan por medio de la electricidad llevan la letra E. E63, E7018, E309. Cuando es soldadura por gas lleva la letra Y. Y de gas, ¿verdad? Otros procesos de soldadura por fusión con haz de electrones, láser, electroescuria, térmica, sistemas cristalinos. Esa es parte de los sistemas cristalinos. ¿Verdad? Fundamentos de la solidificación. Ahí va dentro de esta presentación. No es importante. Aquí tal vez puedo resaltar los límites de grano. Por eso cuando vemos algo así, podemos tomar en cuenta que hay defectos intergranulares y transgranulares, entre granos y a través del grano, ¿verdad? O sea, vamos a encontrar defectos que atraviesan los granos y otros intergranulares. Por ejemplo, cuando hablemos de defectos ocasionados en caliente, vamos a ver aquí cómo el fósforo y el azufre se posicionan intergranularmente, o sea, entre granos acá. Y esos pueden ser zonas de debilitamiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el caso de los aceros inoxidables, se debe colocar un porcentaje de ferrita en las fronteras de grano. Y eso sirve como de colchón para que esos elementos no sean perjudiciales para nuestro cordón de soldadura. Entonces, eso ya lo vamos a ver cuando veamos soldadura de los aceros inoxidables, ¿verdad? Pero me gustaba esta fotografía, por eso hablé acerca de que pueden haber defectos transgranulares y intergranulares. Un segundito. ¿Qué manda? Buenos días. A la orden, ingeniero, aquí estamos. Va, hágame favorcito por WhatsApp, está bien, por favor. Claro, por supuesto. Así es. Va. Va. Deme chancecito, dejarlo en mi catálogo y al rato le llamo. A usted muy amable, gracias. Vamos a ver el crecimiento de la fase sólida. Depende de la velocidad de los átomos de líquido, sólido líquido. El frente de solidificación se desplaza perpendicularmente y opuesto al flujo de calor. La curva de un metal puro, cómo solidifica. Nucleación homogénea, heterogénea. Zona chill columnar, zona central de granos equiaxiales.
Pero esto, podríamos pensar que la parte de solidificación de un metal cuando se funde, de hecho el grano del material, o sea, cómo se comporta la soldadura es muy similar a lo que es cuando yo fundo un metal. Es muy parecido el comportamiento de la soldadura. Inclusive aquí se logra ver en esta gráfica la reducción que tiene lugar el rechupe, ¿verdad? A medida de que se solidifica mi cordón de soldadura. Entonces tenemos granos equiaxiales, granos columnares, la zona chill, que como está cerca del sustrato, entonces por eso se enfría rápido. Y estos son partes intermedias, los columnares, y el equiaxial se origina cuando la velocidad del enfriamiento es lenta. Entonces, en el caso de la soldadura, por eso le dije, es muy parecido, pero en el caso de la soldadura es rápido. Sí, eso es instantáneo, ¿verdad? Se va dando. Mientras que cuando la solidificación es de este tipo, se torna lenta. Crecimiento de dendritas a partir de un líquido, cómo se da el crecimiento arborescente, crecimiento dendrítico, la composición química de las aleaciones, va a depender de los elementos que se estén trabajando, si va a ser la composición química, segregación dendrítica. Esto ya habíamos hablado un poco de esto. Muy bien. Solución sólida sustitucional y solución sólida intersticial, cuando átomos sustituyen a un elemento en otro, mientras que intersticial cuando átomos se colocan dentro de la celda unitaria. Aquí, por ejemplo, este es intersticial porque dentro de la celda unitaria tenemos un elemento ahí extraño que se aloja. ¿Sí? Este es el mejor ejemplo de lo que es el hierro y el carbono. El carbono tiene un radio atómico más pequeño que el hierro y se logra posicionar el carbono dentro de la celda unitaria. Y eso es parte de lo que le da el endurecimiento a lo que es cuando se hace un tratamiento térmico. Entonces lo que yo hago con el calentamiento es lograr que más átomos de carbono se metan dentro de la celda unitaria. Pero para evitar que se vuelvan a salir, lo enfrío bruscamente. Y esos átomos de carbono quedan atrapados. Y no solo eso, quedan atrapados, sino que también dan formas como a la mantencita, ¿verdad? Y eso es lo que hace que... Bueno, esto también sucede en la soldadura, principalmente si nuestro material tiene regular contenido de carbono. Podríamos formar mantencita. El concepto de difusión, autodifusión, diagramas de fase hierro-carbono, de eso ya hablamos bastante. Todo esto es para comprender un poquito mejor todo lo que sucede en lo que es el cordón de soldadura, ¿verdad? Los puntos críticos, las temperaturas críticas de los aceros, cuando es un metal puro, cuando se está, en este caso, calentando, cuando se está calentando, cuando se está enfriando. Todo esto lo vimos en tratamientos térmicos. Aquí sí, aquí en la otra parte que es el tema 2 de esta presentación, ya regresa a lo que son aspectos térmicos de la soldadura. La energía de la soldadura, el ciclo térmico y distribución térmica, los factores del ciclo térmico, energía de la soldadura es la razón entre las cantidades de energía introducidas a la soldadura y la velocidad de avance de la pila de fusión, soldadura eléctrica, soldadura de gas. La energía de la soldadura es característica del proceso empleado.
hay procesos de soldadura que agregan más calor al metal base. Hay procesos que menos, pero sí son importantes. El proceso de electroscoria, por ejemplo, posee una elevada energía de soldadura. Ciclo térmico y distribución térmica considera un punto en una soldadura definido por su distancia del centro de soldadura y su relación con el espesor. Las variaciones de temperatura en este punto A se indican en la figura siguiente. Aquí podríamos decir que es lo máximo, podríamos decir que es el cordón de soldadura y cómo hay disipación de calor a través del metal base. Aquí podemos ver el cordón de soldadura, donde la temperatura máxima está en el centro cabal de lo que es. Por eso se eleva a medida que, bueno, si vemos cortado el cordón de soldadura, es el calor que está disipando en los alrededores. Esta es la zona de dilución, que es la interfase entre el cordón de soldadura y el metal base. Hay una zona de dilución. En el caso de cuando es soldadura por fusión, como es la soldadura de puntos. En el caso de esta soldadura, tiene 100% de dilución, o sea, hay una mezcla total entre el cordón y soldadura, mientras que en los otros procesos varían en porcentaje. Visto desde otra manera, cómo se va dando la temperatura en el punto A y en el punto B. Obviamente la temperatura viene decayendo. Son ciclos térmicos a diferentes distancias en la soldadura. Por favor, ingeniero Milk. Ingeniero Amílcar, ¿estás por ahí? Aspectos térmicos de la soldadura. Se observa que las temperaturas máximas alcanzadas decrecen rápidamente cuando la distancia al punto considerado al centro del cordón aumenta. Los tiempos requeridos para llegar a la temperatura máxima son cada vez mayores. El estudiado se aleja del centro del cordón. Las velocidades de calentamiento y enfriamiento disminuyen a medida que aumenta su distancia. Ya no leo lo demás. Eje de la soldadura. Factores de ciclo térmico, la temperatura máxima, velocidad de enfriamiento. Conclusiones, la temperatura máxima inducida y la velocidad de enfriamiento dependen de las propiedades físicas del material que se está siendo soldado. La temperatura máxima inducida y la velocidad de enfriamiento dependen de las propiedades físicas del material que se está soldando. La temperatura máxima inducida varía directamente con la energía de la soldadura. Esto es cuando mayor es la energía, mayor es la temperatura. La temperatura máxima varía inversamente con la distancia del centro de la soldadura. La velocidad de enfriamiento varía inversamente con la temperatura inicial de la pieza que está siendo soldada. Esto es, cuando mayor es la temperatura inicial de la pieza, menor será la velocidad de enfriamiento. Imagínense, ese último párrafo. Esto es cuando mayor es la temperatura inicial de la pieza, menor será la velocidad de enfriamiento. La influencia de la temperatura inicial es más significativa en piezas de pequeño espesor. Cuando uno tiene duda de cuál es el material base, es mejor precalentar, ¿sí? Cuando uno no sabe realmente cuál es la composición química de mi metal base, es mejor precalentar. La velocidad de enfriamiento varía directamente con el espesor de la pieza, esto es, cuando mayor es el espesor, mayor es la velocidad de enfriamiento. A partir de una velocidad de enfriamiento, por más que aumente el espesor,
La velocidad de enfriamiento no se altera. La velocidad de enfriamiento límite varía con la energía de la soldadura. La velocidad de enfriamiento varía con la energía de la soldadura, es decir, cuando menor es la energía de la soldadura. Ah, no, esto ya lo habíamos visto. Efectos indeseables en el ciclo térmico de la soldadura. Generación de tensiones residuales o distorsión. La distorsión es más visual cuando las piezas son delgadas, ¿verdad? Dentro de la generación de tensiones residuales tenemos las transversales y las longitudinales. Modificación de la estructura metalográfica y absorción de gases por el metal fundido. ¿Sí? Efectos indeseables en el ciclo térmico de la soldadura. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es lo que no querés que te suceda en tu soldadura? ¿Existan tensiones residuales? Uno, que no se modifique la estructura cristalina, que no pase a vainita, a martensita, y que no se absorban gases por el metal fundido. ¿Cómo eliminamos la absorción de gases? Revestimientos en la soldadura, gases, combinación de gases y tal vez algunos otros elementos que no conozcamos todavía, pero lo que debemos de evitar es la absorción de gases por el metal fundido. Esos son los efectos indeseables que no es preciso tenerlos dentro de mi cordón de soldadura. Ahí sí, ingeniero Amílcar. Efectos indeseables en el ciclo térmico de la soldadura. Tensiones residuales y o distorsión. Las construcciones soldadas contendrán usualmente tensiones residuales del orden de la resistencia a la afluencia paralelas al eje de la soldadura y una fracción de la misma, dependiendo del grado de embridamiento, espesor o restricción a la contracción en las direcciones perpendiculares al cordón. Las tensiones residuales también pueden estar presentes en el material base, producto del laminado, rolado u otros tratamientos térmicos anteriores. La mayoría de los metales al calentarse se dilatan. Si el calentamiento es localizado como ocurre durante la soldadura, la falta de uniformidad de la temperatura produce dilataciones diferentes en distintos puntos de la pieza en un mismo instante, generándose por esa razón Tensiones térmicas, no te preocupes. Modificación de la estructura metalográfica. La mayoría de los aceros modernos obtienen sus propiedades mecánicas por intermedio de procesos termomecánicos como forja, laminación, extrusión, fundición o tratamiento térmico, los que realizados correctamente proporcionan una microestructura óptima para soportar las solicitaciones mecánicas. Cuando a esta estructura se le aplica el ciclo térmico de la soldadura, se forman dos zonas perfectamente diferenciadas. Metal fundido con o sin presencia de metal de aporte. Zona afectada por el calor, SAC. Esta zona está afectada estructuralmente sin haber llegado a la fusión. Muy bien. Dice que la mayoría de materiales obtienen sus propiedades mecánicas a través de los procesos termomecánicos, como forja, laminación, extrusión, fundición o tratamiento térmico. Termomecánicos quiere decir que están involucrados ambos elementos, ¿verdad? O ambas propiedades, temperatura y proceso mecánico. ¿Sí? Por ejemplo, por un momento me viene la parte de laminación de la barra de sección cuadrada que hace Sidegua, ¿verdad? Ahí ellos no pueden
no pueden hacer la laminación si no tienen caliente la barra para poderla llegar a través de un proceso mecánico a la dimensión que ellos necesitan. Y dice, los que realizados correctamente proporcionan una microestructura óptima para soportar las solicitaciones mecánicas. O sea, ya cuando sale de la forja, de la laminación, de la extrusión, de la fundición, por esos procesos termomecánicos, entonces ya la pieza sale con propiedades para los usos que se le quieran dar. Pero cuando a esa estructura se le aplica el ciclo térmico, la soldadura, por alguna circunstancia, se forman dos zonas perfectamente diferenciadas. Metal fundido con o sin presencia del metal de aporte y la zona afectada por el calor. Esta zona está afectada estructuralmente sin haber llegado a la función. O sea, miren, se recuerdan cuando hablamos de tratamientos térmicos, si yo paso a una temperatura arriba de 723, ya hay un reacomodamiento de átomos. ¿Sí? A medida que la temperatura va creciendo, el grano de mi material va creciendo. Pero si no alcanzo temperaturas como las 723, no hay ningún problema. Lo más que puede haber pasado es que hubo un crecimiento de grano, ¿verdad? Pero que no altere sus propiedades de resistencia mecánica. ¿Sí? Si yo obviamente paso de las 723, se me empiezan a formar estructuras. No todas, porque si se recuerdan ustedes en el diagrama de hidrocarbono, ¿sí? Habían zonas que eran zonas bifásicas, donde se encontraba parte de austenita y parte de ferrita. Y del otro lado encontrábamos parte de cementita y parte de austenita. Entonces, y si la austenita aparece, ¿qué pasa si la austenita aparece? A ver si recuerdan. ¿Qué pasa si yo tengo austenita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la austenita cuando yo la encuentro dentro de mi ciclo térmico? A ver. Regresando, voy a regresar acá. Tal vez al ver el diagrama se recuerde. Vamos a ver. Y ahí vamos lejos. Aquí. ¿Sí? Aquí yo tengo la línea 723. Y aquí tengo zonas bifásicas, miren. Y aquí también. Austenita y ferrita. Y de este lado, austenita y cementita. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo austenita? ¿Qué pasa si yo tengo austenita dentro de mi cordón de soldadura? A ver, a ver, a ver. No se me queden callados. A ver. ¿Cuál es la única estructura que se transforma? A ver, ingeniero Hagen Figueroa. ¿Me escuchan? ¿Están por ahí? Sí, Inge, por acá Ingeniero. estamos. Ah, vaya. A ver, ¿qué es ese ingeniero Figueroa? La verdad no recuerdo, Inge, cuál es la que se transforma. La única estructura que se transforma es la austenita. Si yo quiero evitar zonas afectadas por el calor, no debo de pasar de la línea 723, que es esta. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿Sí? 721 tiene aquí. 723. Aquí aparece la austenita y de este lado también aparece la austenita.
Mire, yo pasé la austenita, alcance austenita, es lo lógico, y como la soldadura es un implemento rapidísimo, esa austenita, en lugar de regresar a una estructura como una perlita, se transforma y obtenemos martesita. ¿Me explico con esa parte? ¿Me doy a entender, ingenieros? Ingenieros. Pero al convertirse en martensita, ingeniero, estamos hablando entonces que va a perder sus capacidades mecánicas, o por lo menos las iniciales. A media vez obtener martensita hay problemas de fragilidad, ¿eh? Eso le va a decir, se vuelven grietas, o en todo caso, frágiles. Sí. Probablemente se den en el momento o probablemente se den a través del tiempo. Ya cuando esté afectado por los esfuerzos mecánicos a los cuales está sometida la pieza. Exactamente. Entonces, ese es uno de los inconvenientes, ¿verdad? Veamos qué pasa con la absorción de gases, ingeniero Milka. Absorción de gases por la soldadura. Uno de los problemas más importantes a tener en cuenta cuando se estudian los efectos indeseables del proceso de soldadura es la absorción de gases por el metal fundido. Cualquiera que sea el procedimiento de fusión, en el acero líquido se fijan cantidades más o menos importantes de los gases del aire, oxígeno y nitrógeno, y de los productos de descomposición del revestimiento.